lo suficientemente claros para... Hola, ¿se oye? ¿Se oye igual ahí? Hola. Bueno, perdón, había perdido un poco la conexión. Te decía que hay que estar suficientemente claros como para percibir cuando está creciendo, porque la ira crece desde el interior, casi diría que la sentimos como desde el corazón o desde el estómago, de esa zona. No nace en nuestra mente. Muy bien, mi compa, sí, lo escucho muy bien. Ahora, vivimos en una sociedad que nos dispara la ira a cada momento. Hay muchas situaciones estresantes, detonantes, que desatan nuestra ira, ¿no? Sin embargo, tenemos que aprender a controlarla, a medirla, a identificarla, ¿sí? En el tema de las artes marciales, en los compas que practiquen algún arte marcial, se habla bastante sobre la ira, ¿no? Y de defenderse solamente cuando sea necesario. Si hay aquí algún compa que practique artes marciales, nos podría hablar de eso como para empezar. Sí, compa Martín, perdón que siempre estoy hablando, pero bueno, pareciera que lo entiendo y no lo puedo llevar a cabo, pero lo entiendo. Ah, Sí, muchas gracias. yo practico artes marciales y lo que dije es porque todo el tiempo nos estaban enseñando sobre la ira y usarla a nuestro favor. Esta polarización que vos que recién dijiste sobre el miedo, o sea, de ahí proviene. La ira es una respuesta al miedo, o sea, es una respuesta primitiva de protección, de supervivencia. Es el instinto de supervivencia que se activa y usamos esa misma energía para protegernos. Lo que sucede es que hoy tenemos muchos estímulos visuales de todo tipo, pero hoy no existen ya esos animales que nos podían atacar y nos podían comer o devorar. Entonces todo el tiempo estamos en un estado de vigilia, de ira, básicamente, o de miedo, para protegernos de algo que no existe, pero inconscientemente todo el tiempo tenemos que estar defendiéndonos. Así es, mi compa. Compa Leonardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí. ¿Quiere dedicarnos unas palabras? ¿Qué opina usted sobre la ira? Acabo de llegar. Bien, la ira es un sentimiento del cual debemos aprender a controlarlo, a manejarlo y a usarlo como una herramienta que es la que al accionar podemos usar todo nuestro potencial, ¿cómo le puedo explicar? De, tanto en fuerza como agresivo, como instinto asesino animal. Hay que saber en qué momento utilizarla, como es una herramienta. Yo la veo como, la tomo como una herramienta. Las uso en extremos casos de supervivencia, vida o muerte. Pero bueno, en su momento la he dejado llevarse por en otras ocasiones. Pero la verdad que yo veo que lo mejor que pude haber hecho fue este, usarla en momentos de vida o muerte. Y la verdad que la verdad que con la ira estoy amigado. Muy bien, mi compa, excelente aporte. Se va a poner bueno este taller. Estamos esperando a que entre un poquito más de gente y empezamos. Y en Claro, sí, disculpe, yo ajá. justo estoy ahí sobre el tema de las artes marciales y demás, y yo practico deporte de contacto, eh, entonces como que uno aprende a canalizar y a tener un enfoque diferente con las otras personas. Si bien nosotros sabemos que tenemos la potencialidad de un arma en el cuerpo y millones de maneras de usar la agresividad en ciertas ocasiones, si entrenando uno trata de manejar y es consciente de lo que puede, el daño que puede llegar a hacer. Ok, mi compa, muy bien.
Y es que nuestras sociedades son producto de la violencia, son producto de la ira. Nuestros países latinoamericanos, ¿no?, nacen a partir de revoluciones. En la antigua Roma estaba llena de revoluciones, de conflictos internos, conflictos en las fronteras. La revolución de Espartaco, por ejemplo, ¿no?, revueltas sociales. Al menos en nuestros contextos se ve mucho la dialéctica del oprimido contra el opresor, ¿no? Y somos producto de eso, aunque vivimos tiempos relativamente calmados. Tenemos que entender que la sociedad se, se ha venido construyendo a partir de estos conflictos, ¿no? Y antes de eso, las guerras, ¿no?, sangrientas, brutales, cobraron la vida de muchas personas. Y es una suerte que estemos aquí en este tiempo. Pero hay que entender también de dónde venimos, y hay que entender que la ira es parte de la naturaleza humana y que puede ser usada a nuestro favor, ¿no? Pero este tema tenemos que cogerlo con pinzas, es de sumo cuidado. Y bueno, a ver, creo que ya estamos 19 personas. Dora, no sé si te parece ya propicio empezar o esperamos un poquito. No, si gustas empieza, ya estoy grabando. Aquí me encargo de Ah, accesos. ok, Dora, muchas gracias. Para empezar, un agradecimiento a la compadora, compa Luisa y otros compas que permiten que esto sea posible. Esto nace como un propósito de vida, como parte de mi propósito de vida, que es promover la salud mental. Yo no soy filósofo, soy psicólogo, pero me gusta mucho el estoicismo y enganché mucho con el estoicismo a partir de situaciones difíciles que atravesé en mi vida. Y en retrospectiva, la ira yo no la pude contener, o no la pude usar, incluso no la he podido usar ni siquiera a favor, ¿no? Y de esas experiencias difíciles, de esas experiencias duras, es que hoy les he traído estas reflexiones. Espero que sean útiles para ustedes. Vamos a compartir la bibliografía, la presentación para que lo puedan tener en sus móviles, en sus ordenadores. Y la grabación también está hecha, si es que se la quieren repetir en el canal de YouTube. Eh, no sé si Dora nos pueda ayudar con el link para el canal de YouTube. Podemos dejar en el chat. Sí, si gustas al final lo pongo porque se borra para los que van entrando. Ah, ok, listo. Y también invitarlos a todos los talleres que se promueven desde esta comunidad, ¿no? La comunidad de las Omegas, son muy útiles, mucha ayuda, muy organizadas, y gracias a ellas que podemos tener estos talleres que a veces nos extendemos 2, 3 horas, nos vamos hasta la medianoche, y de verdad muy agradecido con todos los que están. Un afectuoso saludo. Mi nombre es Martín Arroyo, los saludo desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Acá son las 9:15 de la noche y en honor a quienes ya llegaron, vamos a empezar este taller. Permítame un segundo para empezar la presentación. Ok, mis compas, de igual manera quiero pedir una disculpa si escuchan música de fondo o gritos de fondo. Eh, no sé si para mala suerte vivo justo en una calle concurrida acá, y los viernes, los sábados se arma un alboroto aquí en la calle. Entonces, mil disculpas por eso. Voy a silenciar mi micrófono cuando estén hablando. Cualquier duda que tengan, cualquier observación, totalmente bienvenida. Este taller es el número 5. Vamos a hablar sobre qué es la ira, específicamente desde la visión de Séneca, ¿no?, filósofo romano.
Vamos a profundizar en esto. Como les comentaba, Séneca aparece en la Roma imperial. Él nació en Córdoba, Hispania, ¿no? Lo que actualmente es España, y falleció el año 65 después de Cristo en Roma. Su obra abarca varios temas, desde la ética, la moral, la política y la psicología, ¿sí? Era muy asertivo, pero además de él ser filósofo, también fue un senador que le trajo, si bien riquezas, también le trajo muchos conflictos. Por lo general, todo lo que inmiscuye la política fue considerado por Nerón como un traidor y lo sentenció a muerte, por lo que él tuvo que suicidarse, ¿no? Se suicidó de la manera más estoica posible, en la bañera, junto a sus seres queridos, se cortó las venas y se desangró. Recuerda mucho a la muerte de Sócrates, ¿no? Admiraba mucho a Sócrates, Séneca. En su momento, él fue tutor del emperador Nerón. Pero, como ustedes saben, Nerón a cierto punto se volvió loco, encontró enemigos en todos lados y asesinó a muchas personas. Entre sus obras más conocidas están las cartas a Lucilio o La vida buena, también se lo puede encontrar de esa manera. Están los diálogos, están los tratados filosóficos de la brevedad de la vida, sobre la felicidad y sobre la ira, del cual vamos a hablar el día de hoy. Dentro de los estoicos, Séneca destaca por ser práctico y por su aporte ético de la filosofía, ¿sí? Él promueve la autodisciplina, la moderación, la virtud como medios para alcanzar una vida significativa. Su obra continúa siendo relevante en la actualidad. Sé que se está haciendo una serie sobre él, no sé si va a salir en Netflix, muy recomendada. El texto en el que he basado este taller el día de hoy es sobre la ira. Lo voy a subir al grupo de WhatsApp, entonces lo voy a pasar a Dora para que lo puedan subir al Drive, para que lo puedan descargar, que lo puedan leer. Es un texto breve, a lo mucho llega a 51 páginas, pero es muy ameno. La traducción es buena, es muy recomendado. Antes de empezar, para los nuevos, quiero que sepan que todo lo que hablamos aquí se basa en el estoicismo y todos los ejercicios, los conceptos que voy a dar, por favor, tienen que entender que vienen de los principios estoicos, que son la sabiduría práctica, la valentía, la templanza y la justicia. Y son 4 pilares, 4 virtudes que el estoicismo promueve cultivar para alcanzar una vida virtuosa, aplicarlos a nuestra vida diaria, a los problemas que nos plantea la vida, si es que queremos tener mejor autocontrol de nosotros, si queremos tener relaciones sanas, ¿no?, con otras personas y en nuestro contexto, y dejar un granito de arena al mundo, aportar algo de valor a la comunidad, ¿sí? Sabiduría práctica se refiere al aprender, a leer, pero aplicando todo lo que hemos aprendido, leído, a, a lo que hacemos, a nuestros problemas y a nuestros proyectos. La templanza se refiere a la moderación, al punto de equilibrio entre los extremos, ¿sí? No podemos ser virtuosos todo el tiempo, no podríamos ser perfectos todo el tiempo, pero podemos tratar de buscar el equilibrio en las cosas que hacemos. La valentía, que es importante para poder ser asertivos en lo que hacemos y en lo que decimos, en defender nuestros principios, en defender nuestra integridad, en saber poner límites, ¿no? Sin embargo, moderada, ¿no?, en armonía con las otras virtudes, para no causar daño a los otros, ¿no? Viene la justicia, ¿no? La justicia significa bueno, ser justos con nosotros mismos y ser justos con los demás, ¿no? Respetar los principios morales y los principios éticos que existen en la sociedad, ¿no?, si es que son positivos.
Les había presentado este diagrama sobre la ira, es súper compleja. Como pueden ver, conecta con otras emociones. Es un conjunto de emociones, podríamos decir, donde está el rencor, donde está el odio, donde está la hostilidad, la agresividad, el resentimiento, el fastidio, el mal humor, el desprecio, la antipatía, la envidia, los celos, sentimientos de impotencia, la indignación, la cólera, la desconfianza, el recelo, ¿no? Hay muchos términos, al menos en el español, que nos permiten entender la idea. Sabemos que es súper compleja y que se compone de varios elementos. En este punto, quisiera saber si alguien tiene una pregunta o alguna observación. ¿No? Yo ¿Sí? diría que a veces confundimos esas emociones, pues que surgen de un mismo pensamiento y la confundimos y a veces creemos que todas esas son iguales, cuando es que se diferencian la una de la otra. Es así, mi compa Camilo. Y al reflexionar sobre cómo se compone la ira, estamos dándole la contraparte, ¿no? Estamos poniendo la razón en contraste con la emoción, ¿no? Las estamos templando. Y justamente reconocer, darle un nombre a lo que sentimos es importantísimo para no dejarnos llevar por la ira. Sabemos que los extremos de la ira pueden ser muy nocivos para nosotros mismos, para quienes nos rodean, para la sociedad. Sin embargo, la cobardía también y la falta y el no hacer, no actuar ante una injusticia es el otro extremo y también es sumamente peligroso. Ok, veo dos manos levantadas. Podemos comenzar con la compa Lu. Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Mi pregunta nada más es, ¿la ira está en el centro? ¿Es la ira que desencadena todas esas emociones o es como la principal, la más fuerte? Por ejemplo, si tengo mucho rencor con una persona, puedo llegar a ese grado de ira en contra de alguien. Exacto, mi compa Lu. La ira es el eje principal de donde, bueno, es una relación dinámica, ¿no? De la tensión, del fastidio, de la irritabilidad puede generarse la ira. Y también la ira puede generar otras emociones negativas, como la enemistad, como la desconfianza, como los celos, como la exasperación. Sin embargo, desde esta perspectiva de la ira se desencadenan todas estas emociones, ¿no? Y de igual manera, ¿no? El fastidio o el despecho pueden generar arrebatos de ira, una relación dinámica. Cada, cada elemento se puede definir y les recomiendo el libro de Universo de Emociones. Me parece que, no sé si estará en el Drive, pero es muy bueno y es de donde sale esta imagen, igual que la ira, está el amor, el miedo, la alegría. Seguramente en futuros talleres vamos a hablar sobre eso y utilizaremos esto. Que el libro de donde sale este diagrama se llama Universo de Emociones. Ok, mi compa Wolfie, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Una pregunta. No- Fue una persona antes de Lu que habló sobre la ira. ¿Cómo puedo contrarrestar el pensamiento que, ok, identifico que tengo enojo, o que estoy molesto, o que tengo ira, pero cómo lo puedo canalizar? O sea, ¿cómo puedo, en vez de explotar y agarrar a vergazos, no sé, mi cama, o enojarme conmigo mismo, cómo puedo canalizar esa emoción y decir, ok, lo que siento es normal, lo que siento, no lo puedo evitar, sin embargo, lo puedo controlar? O sea, ¿cómo puedo llegar a ese pensamiento? Porque yo soy muy de ser explosivo, de arrancar con lo que sea. Y creo que quiero cambiar un poco ese tipo de manera de actuar.
Ok, mi compa Wolfi, excelente pregunta. ¿Cómo controlamos la ira? Vamos a ir hacia eso más adelante. El estoicismo presenta ejercicios prácticos para controlar la ira, cultivar la inteligencia emocional, identificar la emoción que estamos sintiendo, visualizar las consecuencias que nos provocan los arrebatos de ira. ¿No? En los anteriores talleres hablamos sobre ejercicios estoicos. Teníamos uno que era la vista universal o vista de pájaro, ¿no? Imaginarnos, ¿no? Desde una perspectiva más amplia, cuál es nuestra función, nuestro rol en la situación que estamos atravesando. Hay forma de controlarlas. Meditar es una excelente forma de controlarla. Sé que hay talleres sobre meditación también en esta comunidad. Les recomiendo mucho entrar a estos talleres, practicar la meditación, que es como cuando uno hace una limpieza en el celular o en el computador, ¿no? Hay muchos archivos que son inútiles y que saturan la memoria del teléfono. La meditación más o menos hace eso. Es una especie de limpieza que hacemos en nuestra mente. Muy recomendado. Vamos a hablar al final sobre ejercicios para controlar la ira, mi compa Wolf, y espero también ahí poder escucharlo. ¿Tenemos más manos levantadas? No, ya, ay, Mariano ya regresó. Listo. Buenas noches, mi compa Mariano. Qué gusto tenerlo aquí. Hola, ¿cómo les va? Con respecto al tema que preguntó el compa, sí, uno de los temas del control de la ira, aparte de agarrarse a vergazos contra las cosas que sean, es la meditación, pero también es la canalización por otros medios. No sé si me explico. Eh, por ahí, no sé si le gusta hacer algo, por ahí resulta en hacer una actividad que a uno le gusta para controlar el tema de la ira. Para olvidar el enojo que una situación causa en una persona, por ahí, a ver, Séneca dice, no, Epicteto dice que cuando una persona te hace enojar, inmediatamente se convierte en tu amo, o una situación te hace enojar, inmediatamente se convierte en tu amo porque sabe cómo controlarte. La cuestión es no darle chance para que te controle. En todo caso, es hacer lo contrario a eso y volverse a la conciencia, porque como dice Marco Aurelio, uno puede entrar al mundo que le pertenece, o sea, su mente. Uno debe regresar al interior de su mente para poder controlarse esa situación. Entonces, inmediatamente se calma porque ya entra en contacto consigo mismo. Entonces, hace una regresión, una resiliencia, así por decirlo de alguna manera. Ese es el aporte. Muchas gracias, Mariano. Usted se va a convertir en mi mano derecha en la comunidad de estoicismo. De verdad lo aprecio mucho, mi compa Mariano. Excelente aporte. No, es un placer, es un placer. Vamos a abordar ejercicios para manejar la ira, ¿no? Tenía una pregunta pendiente que quería hacerles. Bueno, mientras la recuerdo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este es el inicio del tratado sobre la ira de Séneca. Se lo voy a leer textual. Mil disculpas, espero que se escuche bien. Y dice: me exigiste, caro novato, que te escribiese acerca de la manera de dominar la ira. Y creo que, no sin causa, temes muy principalmente a esta pasión, que es la más sombría y desenfrenada de todas. Las otras tienen sin duda algo de quietas y plácidas, pero esta es toda agitación, desenfreno en el resentimiento, sed de guerra, de sangre, de suplicios, arrebato de furores sobrehumanos, olvidándose de sí misma con tal de dañar a los demás, lanzándose en medio de las espadas y ávidas de venganza que a su vez traen otro vengador o un vengador. Son palabras textuales de Séneca, es como inicia el Tratado de la Ira, muy recomendado.
Vamos a dejarles el texto en la comunidad de WhatsApp, Telegram, en el Drive que manejamos con Dora. Según Séneca, la ira es una emoción negativa y destructiva, que surge cuando nuestras expectativas y nuestros deseos no se cumplen. Se habla mucho que la violencia, la agresividad, empieza cuando las palabras han perdido su función, ¿no? Un vacío de significado. Ya cuando las palabras ya no cumplen su cometido es donde aparece la ira, el menosprecio, ¿no? El tratar de anular a la otra persona. Séneca nos dice que es un estado emocional perturbador que nos lleva a perder la razón y actuar de manera impulsiva, dañando tanto a nosotros mismos como a los demás. Imagínate qué pasa en el cerebro mientras tienes un arrebato de ira, ¿no? La adrenalina al tope, destruyes cosas, ¿no? Te destruyes a ti mismo porque no sabes cómo canalizar esa ira. En la comunidad de Temach hubo 2 lives, me parece, donde se habló sobre la ira, sobre la agresividad y cómo utilizarla a nuestro favor, ¿no? Se critica mucho a los hombres de que cuando están furiosos golpean la puerta, golpean la pared, se hacen daño. Esto es una realidad, ¿no? Por ejemplo, en los lives de Temach se hablaba acerca de tener un costal, no sé cómo los llamen en sus países, pero para golpearlo y desatar esa furia, ¿no? Una actividad que nos permita transitar esa emoción. ¿Sí? Para Séneca es un estado de agitación y violencia emocional que nubla nuestra capacidad de pensar con claridad y nos lleva a tomar decisiones irracionales y perjudiciales. Muchas veces nos arrepentimos después de un ataque de ira, ¿no? Y las consecuencias que traen son sumamente perjudiciales para las otras personas. La ira se desencadena en muchos aspectos, ¿no? Y es muy grave, al menos en la violencia que hay entre parejas, en los atascos que hay en el tráfico, ¿no? En las peleas que hay en Twitter o en las redes sociales, que si bien son formas de canalizar la ira, desde el estoicismo, desde Séneca, no serían las más recomendadas. ¿Sí? Finalmente, nos dice que es una emoción perturbadora que puede tener consecuencias negativas tanto para el individuo que la experimenta como para quienes la rodean. El estado de estrés en el que uno está cuando tiene arrebatos de ira, la irritabilidad, lo que se suma día a día, obviamente tiene consecuencias en nuestro organismo, ¿sí? Posiblemente en nuestro corazón, en nuestras arterias, en nuestro cerebro. Entonces, es de sumo cuidado y es sumamente importante manejar la ira, aprender a canalizarla. Y hay formas, y las vamos a ver. Vi algunas manos levantadas. Por favor, me encanta que aporten, que pregunten, que debatan. ¿Por ahí vi a alguien? Sí, compa, yo, Juan Manuel. Buenas Eh, noches. Creo que uno de los vivos del Temach habló del jiu-jitsu emocional. No sé si lo Exacto. recuerdan, hablaba de Claro. eso, en eso de los vivos. Y yo le quería hacer una pregunta a mi compa. ¿Podemos diferenciar o podrías explicarme la diferencia entre cuando la ira nace en el cerebro, o sea, tiene que ver con una química, con una sinapsis mental o exceso de pensamientos? Es como que le damos mucho combustible. Pero también hay una ira que nace del cuerpo, o sea, lo que hablábamos antes de que la sentimos como en el corazón o en nuestro estómago, o viene desde adentro, no en el cerebro. Serían como lo mismo, pero no son lo mismo. Y se manejan de diferente manera. En ambos casos es un exceso de energía y se puede descargar, como dijeron ustedes, con una bolsa. Acá en Argentina le decimos bolsa de box o bolsa para descargar. Se puede usar un almohadón también. Exacto. Otra cosa que usan las artes marciales, se utiliza mucho, que yo lo utilizo mucho, es primero alejarme de esa situación. Cuando la situación está así, no estamos obligados a responder rápidamente. Tomarme el tiempo y utilizar la respiración. Con ojos cerrados, con la respiración lo que hago es
identificar la ira, dispersar esa energía y llevarla, de alguna forma guiarla a través de la respiración al resto del cuerpo, a todos los órganos. Es una forma más, digo, aparte de la meditación. Gracias. Muchas gracias por tu aporte, compa Juanma. Y claro, existen niveles de la ira, ¿no? Pueden haber respuestas sumamente violentas, ¿no? Y otras más moderadas, por así decirlo. Yo pienso que depende mucho del estímulo y de la situación en que estamos pasando. Obviamente, si es que están haciendo daño a un ser querido, a una persona indefensa, ¿no? La ira se presenta en segundos, ¿no? Y es como si efectivamente surgiera desde nuestro estómago y tensa los músculos de nuestro rostro, ¿no? Lleva toda la sangre hacia nuestro rostro, hacia nuestros puños. Nos sube la adrenalina como para poder defender a ese ser querido o poder defendernos a nosotros mismos. Ahora esta es una situación extrema, ¿no? Por ejemplo, alguien habla mal de nosotros, ¿no? Y no hemos trabajado nuestra inteligencia emocional, no hemos meditado, podemos tener un arrebato de ira también y defendernos con palabras o menospreciar a la otra persona con argumentos. Entonces, si bien hay varias respuestas de ira, también tenemos que analizar qué le estimula, qué situaciones desatan la ira, ¿no? Si es que estamos irritables, ¿no? Tenemos que saber por qué estamos irritables. Dormimos mal, comimos mal, estamos expuestos a niveles de estrés fuertes en nuestro día a día. Nuestro trabajo implica, ¿no? Un manejo complejo de actividades y nos Sí, genera estrés. Entonces también tenemos que ver el estímulo que hay en el ambiente, saber reconocer en qué momentos podemos desatar nuestra ira y en qué momentos no. Entonces, iremos a eso también. Compa Mariano, compa Leonardo, buenas noches. bueno, seré el primero en hablar. Con gusto. También es un componente que desata la ira, el tema de la memoria. Situaciones que han causado mucha frustración en antaño, por ejemplo, los traumas que uno sufre de niño por parte de los padres. Algunos han tenido padres más abusivos que otros. Entonces, esa exposición a determinadas situaciones hoy en día desatan una ira intrínseca, por decirlo de alguna manera, que detona la violencia en la persona. Muchas veces uno no hace control de eso. Es una meditación, un trabajo introspectivo muy grande el que uno debe hacer por una situación así. Es complicado, siempre ha sido complicado. El ser humano es un ser complicado. Ah, perfecto, Mariano, muchas gracias. Y es así, no hay nada definitivo en el ser humano, ¿no? Y muchas veces podemos practicar el estoicismo, entenderlo, hablarlo, pero en una situación real, la vida es sumamente compleja y nos pone a prueba a cada momento. Es ahí donde tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. Compa Leonardo, muy buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches, Martín. No, justamente había leído recién un mensaje que hablaba de los jóvenes y la ira y demás. Y yo recuerdo que una vez me dijeron que el hombre, que la persona en sí, tiene ciclos de fuego, de bomberos, de ese estilo, que uno cuando es más joven es más incendiario, se deja llevar como el fuego. Y uno cuando va creciendo se va convirtiendo en su propio bombero a la vez y sabe que no dejarse llevar por el fuego, sino ir extinguiéndolo. Muy bien, mi compa. Sí, excelente. Y complementando con lo que nos decía Mariano, la ira incluso se aprende, ¿no? En psicología hablamos de anclajes emocionales, que son maneras como nosotros aprendimos
a reaccionar ante los estímulos del ambiente. La ira también es aprendida y es parte de nuestro carácter también. Entonces, descifrar en qué momento aprendimos a reaccionar así ante el mundo es importante. Reflexionar, hacer introspección en quiénes somos y en por qué hacemos lo que hacemos, seguramente ayudará a no dejar que la ira se apodere de nosotros. Y en caso de que haya que aplicarlas en moderados, ¿no? Una cosa es defenderse y otra cosa es matar a otra persona. Entonces, existen también patologías en el cerebro humano que permiten que la ira se desate sin un control, ¿no? También hablaremos sobre eso a futuro. Sociopatías, ¿no? Donde la ira se vuelve un componente importante y no se puede controlar, ¿no? Son temas sumamente complejos y si es que alguien está pasando por un problema así, terapia recomendadísima, ¿no? Terapia con alguien de confianza, un enfoque psicológico que les cause comodidad, confianza y hay que trabajarnos, ¿sí? Hay que trabajarnos a nosotros mismos y parte de trabajarnos a nosotros mismos es manejar nuestros arrebatos de ira. Para el estoicismo, la ira es sumamente disruptiva, ¿sí? No se puede eliminar, pero se puede controlar o incluso se puede canalizar hacia algo positivo. Y iremos a eso. Mi compa Leonardo, lo escucho. ¿El compa Carlos? Disculpe, a mí me había quedado la mano levantada. Bien, no, la verdad que el taller está genial, las cosas que estamos confirmando de lo que pensábamos, la verdad que estoy muy, muy agradecido, solamente eso. Gracias, muchas gracias por su aporte. Ahora, para el estoicismo es importante preguntarnos a cada momento si la acción que vamos a emprender, si la acción que vamos a tomar nos vuelve una mejor versión de nosotros mismos, nos vuelve mejores personas, o al contrario, nos deshace, nos denigra, nos avergüenza. Entonces, para el estoicismo, esto está muy polarizado. Lo habíamos hablado en los primeros talleres. O algo nos construye o algo nos destruye. Es así de dicotómico, es así de polarizado. Para el estoicismo, obviamente hay matices, ¿no? Pero es importante ante cada acción que vamos a tomar. Esto nos vuelve una mejor versión de nosotros mismos. Ok, mil disculpas si escuchan sonidos de fondo. La policía está sacando a las personas que, que hacen, que hacen fiesta aquí en la calle. Ok. Esta es una precisión que hace Séneca en el Tratado sobre la ira. Nos dice, suficientemente explicado está qué es la ira. Claramente se ve en qué se diferencia de la irritabilidad. En lo mismo que la embriaguez se diferencia de la borrachez y el miedo de la timidez. Entonces, ¿qué nos dice Séneca? Los ataques de ira están en un extremo, están en el extremo negativo, ¿no? En el otro extremo está la cobardía, puede ser. Entonces vamos a buscar el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces hay una diferencia, ¿no? Y es parte de la naturaleza humana. No se puede eliminar. En buena hora se podría usar a nuestro favor. Ya vamos a eso. Entonces, esta pequeña precisión, esas son palabras textuales de Séneca. Mi compa Carlos, ¿puedes cerrar un poco, puedes cerrar su micrófono, por favor? Aquí lo cierro. Ah, ok, muchas gracias. Listo. Perfecto, muchas gracias. ¿Verdad? Esta es una precisión que hace Séneca. Y vamos a eso. La ira, como todas las emociones, es necesaria y puede ser buena. Con la ira aprendemos a defendernos de lo que nos puede hacer daño. Gracias a la ira sentimos indignación ante la injusticia y ganas de luchar para eliminarla.
El problema no es la ira en sí, sino lo que hacemos con ella. La ira mal regulada puede provocar estragos en la persona que la siente y en su entorno inmediato. Entonces, el estoicismo busca el punto de equilibrio, el punto medio, que es contrarrestar esta emoción, es instintiva, es animal, es salvaje, con la razón, que tal vez sea uno de nuestros bienes más preciados. En la escala evolutiva, en el óvulo frontal, la razón es lo más sofisticado que tenemos como seres humanos. Hay que aplicarla, hay que trabajarla, hay que ejercitarla. ¿Sí? Entonces, aquí no condenamos la ira, ni la negamos, ni tratamos de eliminarla. ¿Sí? Tratamos de mediar con ella, de buscar un punto de equilibrio, canalizarla y, en el mejor de los casos, utilizarla para el bien, si es que es posible. Como les comentaba al inicio del taller, nuestras sociedades están inmersas en la violencia, ¿no? Venimos de contextos súper violentos y no hace mucho de guerras que formaron las naciones, ¿no? Luchas de independencia aquí en Latinoamérica, guerras civiles también, en la que nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros abuelos o tatarabuelos tuvieron que luchar, tuvieron que pelear. Vivimos tiempos relativamente tranquilos, pero seguramente en el futuro vamos a ver escenarios sociales sumamente complejos, ¿no? Mil disculpas por el ruido que se escucha. No sé si ustedes lo perciben. No sé si ustedes lo escuchan. No le están robando a un vecino, están sacando borrachos de la calle. De Está verdad. buena la fiesta. Aquí se arma fiesta todos los fines de semana. Las grabaciones Mi toca compa, quedar siga grabadas. tranquilo que nosotros solo oímos lo importante, lo otro es secundario. Por lo menos los Ok, compas de acá de mi Argentina compa. estamos acostumbrados a esas cosas. Así es. América peligroso pero alegre. Muy Es bien, mi compa. Latinoamérica, tú tranquilo. Somos latinos, mi Confirmo. compa. Ok. Es más, si no se oyen esos ruidos, no te duermes. Así es. Entonces, bueno, estamos practicando el estoicismo. ¿Qué estaría en mi campo de acción? Decirle a la policía, o sea, miren, ya se van los borrachos en silencio, y parar el taller o seguirlo, ¿no? Bueno, ahorita ya paró. Dejamos de escuchar el ruido. Bueno. Vamos a ver, esto viene de Séneca, textualmente del manual sobre la ira, del tratado sobre la ira. Consejos para manejar la ira. Primero, reconocer que la ira es una emoción dañina y destructiva. ¿Sí? Es el extremo del enojo, es el extremo de la irritabilidad. Como veíamos en la primera diapositiva, está en el centro de un montón de emociones que las podemos nombrar, las podemos racionalizar, las podemos clasificar para entenderlas. ¿Sí? La ira es un extremo y el estoicismo está en contra de los extremos, en cualquier ámbito, de los fanatismos incluso también. Otro consejo que nos propone Séneca es practicar la paciencia y la autodisciplina para evitar los estallidos de ira. Como les mencionaba, los estallidos de ira son algo que aprendemos, son anclajes emocionales que tenemos en nuestro pasado. ¿Sí? Practicar la meditación, la paciencia, la autodisciplina es construirnos a nosotros mismos. Y seguramente esto va a evitar que se desencadenen estallidos de ira, ¿no? A veces se pueden desencadenar ante estímulos innecesarios, ¿no? La ira es algo que está desmedido, es un extremo. Séneca nos recomienda cultivar la empatía y el perdón hacia los demás. ¿Sí? Esto es algo importante, ser empáticos con la otra persona y entender qué emociones o qué situación está pasando a la otra persona, qué detonantes lo llevan a los estallidos de ira, ¿no? Muy importante en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, cultivar la empatía y el perdón. ¿Sí? Obviamente medido, ¿no? No vamos a ser sumisos, ni vamos a permitir toxicidad de otras personas. Todo esto
eh, encajado en las 4 virtudes estoicas. Séneca nos propone reflexionar sobre las causas de nuestra ira y cuestionar su validez. ¿Realmente es algo tan importante que desencadene este estado salvaje y irracional en mí? Reflexionar acerca de las causas de nuestra ira nos va a permitir darle el valor justo a lo que estamos pasando, ¿no? La ira es una respuesta desmedida muchas veces a tal vez estímulos que no merecen la pena, el desencadenar tanta furia, ¿no? Tanta negatividad. Entonces, reflexionar sobre las causas que nos provocan la ira es importante, ¿no? Meditar es importante. Séneca nos propone pensar soluciones constructivas y racionales en lugar de dejarse llevar. En el anterior taller veíamos un ejercicio que se llama Premeditatio Malorum, que es imaginar situaciones complejas, situaciones estresantes, en cierta medida, ¿no? Como para nosotros ir planificando o grabando en nuestro inconsciente cómo vamos a reaccionar a esas situaciones, ¿no? Entre eso está buscar soluciones constructivas, ¿sí? Muchas veces el conflicto es también una oportunidad a lograr algo, aprender a negociar, ¿no? Con empatía, tener en cuenta qué siente la otra persona, qué necesita la otra persona. Y, y este conflicto, en vez de volverse algo sumamente negativo, puede también ser algo positivo y algo constructivo. Entonces, pensar es importantísimo. Finalmente, Séneca nos recomienda reconocer que la verdadera fortaleza radica en el autocontrol emocional y en la serenidad, ¿sí? No es fuerte quien tiene arrebatos de ira desmedidos, es fuerte quien sabe controlar ese lado salvaje dentro de sí. Es la conclusión a la que se llegaba en los lives del Temach sobre la agresividad y la violencia, ¿no? La verdadera fuerza radica en el autocontrol, ¿sí? En la persona serena. En las artes marciales vemos mucho de esto, ¿no? Los grandes maestros son personas sumamente serenas y tienen una paciencia increíble, pueden aguantar incluso maltrato, pero no dejan que eso los afecte, o no desencadenan su ira y el poder que tienen para dañar a otras personas, sino lo hacen para la justicia y para incluso defender al desvalido, a la persona que está en problemas y no sabe cómo defenderse. Estos 6 consejos salen textualmente del Tratado sobre la ira de Séneca. En un momento o después del taller voy a pasarles el PDF. Si lo pueden conseguir en su librería cercana, mucho mejor. Más bonito leer el texto en un libro que en PDF. Bueno, ya depende del gusto, pero se los recomiendo. A ver, aquí, ¿algún aporte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna situación que alguien quiere exponer? ¿No? Bueno, No, no hay manos. ok, seguimos. Perdón, Martín. Darío te habla, de Argentina. Buenas noches, Darío. Qué gusto ¿Cómo tenerlo andás? aquí. Bien, bien, con un poco de sueño, pero escuchando atentamente. Esto es un poco lo que promueve Jordan Peterson, ¿no? Este estoicismo sobre, a veces lo he escuchado decir algo así como que está bien que el hombre sea peligroso, pero que lo importante es que sepa manejar esa emoción. Así es, mi compa Darío. Jordan Peterson, muy recomendado. Y es que ¿Algún libro particular de él para...? las 12 reglas para la vida. Bien. Eh, eh, una buena forma de adentrarse en el pensamiento de Peterson. Eh, pues ver videos, pues ver sus conferencias. Hay mucho de estoicismo en Jordan Peterson. Hay mucha influencia del estoicismo en la cultura occidental.
¿Y qué estamos haciendo prácticamente? Estamos racionalizando una emoción salvaje, una emoción que es natural. También le estamos dando esa contraparte, estamos buscando el punto de equilibrio, estamos buscando la templanza. En resumidas cuentas, se puede hacer, todo depende de nosotros y se puede aprender. Incluso se puede desaprender anclajes emocionales que vivimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, ¿no? Y saber entender que las situaciones necesitan solucionarse a cierta medida, ¿no? Sin llegar a los extremos. Ok, mi compa Gregory, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, compas? Me interesó mucho esa parte sobre desaprender, ya que, pues, por circunstancias de la vida, pues, he crecido en el simpeo, lo que tenemos entendido como simpeo, ¿no? Entonces, hace 2 años y medio que conocí el TMH y, bueno, me sacó de una situación, cuando estaba tocando fondo. Entonces, de ahí acá he venido trabajando en mí, pero me está costando mucho esto de desaprender, ¿no? Estoy tratando de meditar, estoy tratando de, ya saben, la de cajón, como dicen en México, de ejercicio y todo este rollo, ¿no? Pero pues no siempre se tiene ¿cómo se dice? O sea, es difícil, pues, porque pues toda una vida, o sea, ya tengo 38 años y estoy diciendo que son más o menos 35 años con un chip completamente diferente al que estoy tratando de implementar ahora, entonces esa parte de desaprender, pues sí me está dando mucho conflicto. Algo que pueda aplicar o algún libro que me pueda recomendar. Claro que sí, mi compa Gregory. ¿De dónde nos saluda? Soy de Venezuela, pero estoy en Perú. Ah, mi compa. Muchas gracias, bienvenido. Saludos a Venezuela y No, saludos gracias a a usted. Perú. Ahora, el cerebro humano tiene una plasticidad increíble. Podemos nosotros desaprender ciertos anclajes emocionales que están grabados en nuestro cerebro, que están grabados en las conexiones neuronales. Sin embargo, se necesita de constancia, se necesita de disciplina, se necesita de meditación. Se puede hacer, es un ejercicio diario y sobre todo ponerlo en práctica, tener pequeños triunfos, pequeños logros en la vida diaria y lograr controlar ciertas situaciones que en nuestro pasado hubiésemos actuado de manera muy distinta. Ahora, ¿qué es el simpeo? ¿No? Es arrastrarse ante la otra persona. Puede ser tu pareja, puede ser tu jefe, puede ser tu padre, se le puede simpear a cualquier persona. Es autoanularse a uno mismo y es poner en un pedestal a la otra persona, ¿no? Ser un esclavo de la otra persona. Ahora, en el simpeo, cuando el simp no recibe lo que quiere, se desata en ataques de ira, de violencia, y es sumamente complejo y es triste ver esto. Mucho de la violencia de pareja también se debe al simpeo, ¿no? Por una parte aguanta el maltrato, o sea, psicológico, físico, y la otra persona desencadena ataques de furia, ataques de ira. Ahora, aquí algo que no hemos hablado y que se me viene a mente es cuando alguien está pasando por el alcoholismo, ¿no? Cuando alguien está borracho, decimos aquí en Ecuador, la agresividad, la violencia se desata con más facilidad. Entonces, el estoicismo está en contra de todo vicio, sea las sustancias o sea en el comportamiento. Si es que sufrimos ataques de ira y de irritabilidad, también tenemos que ver qué hábitos tenemos, ¿sí? ¿Qué hábitos en el sueño tenemos? ¿Qué vicios tenemos? Y controlarlos. Porque de cajón, la ira es una emoción disruptiva, es extremo. Y el estoicismo la condena. Para el estoicismo está mal, ¿no? El equilibrio es poder controlarla. Espero haber respondido un poquito su pregunta, mi compa. Un libro que recomendaría justamente para esto es, el día de hoy es el Tratado sobre la ira de Séneca. Son 51 páginas, voy a leer en una semana.
pero es sumamente práctico. La traducción es muy buena. Voy a pasar el PDF en un momento. Muchas gracias, compa. Tenemos más manos levantadas. Veo primero a Ale Angeli. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Es un gusto escucharle y también a todos los compas en esta noche. Quería comentar algo. Me sucedió en este caso, hablando específicamente de las mujeres, que también nosotros nos encontramos en muchas situaciones donde a veces nos frustramos o también podemos incomodarnos y hasta llegar a molestarnos. Y lo importante de poder canalizar la ira. Me sucedió esta semana en el trabajo por una taza. Hasta chistoso suena, pero una taza. Apareció una taza en el lugar donde yo trabajo y sucede que, pues como siempre, las personas no estamos acostumbrados a resolver problemas. Algunas personas están acostumbradas a hacer chismes y hacer más grande el problema en vez de resolverlo. Entonces vienen, me comentan, esa taza aparece ahí donde yo estoy trabajando y me dicen, pues no sé cómo es que llegó esa taza y alguien la tomó y es un robo. Así que voy, me hacen el comentario de la taza, checo, ciertamente esa taza no es mía. ¿Cómo llegó ahí? Nadie me da razón. Entonces voy y devuelvo la taza y digo, vengo por esto, encontré esta taza, me llegó el comentario de que estaba desaparecida y vengo a preguntar si esta taza es la que están buscando. Y la persona me contesta, se parece a la taza. A ver, vengo y asegúreme, ¿es la taza o no es la taza? Se parece a la taza, entonces no es la taza, se parece. Y le digo, bueno, yo vengo acá a resolver una situación, si no es la taza, yo la regreso y la dejo en el lugar donde la encontré, o si es la taza, resolvemos la situación. Y la persona, cuando yo voy y le hablo con respecto a resolver la situación de la taza, porque me estaban involucrando en un robo de una taza, se suelta a llorar. La persona se suelta a llorar, que es que yo tengo que cuidar las cosas, es que yo esto, que yo el otro, y empieza a mezclar todo en un momento. Ya no era la taza, era una chapa, era que habían desaparecido cosas, un montón de cosas. Llegó un momento donde yo tuve que decirle a esta persona con la que yo estaba hablando, a ver, separemos el atole del tepache. Mire, yo vengo por lo de la taza. Solamente dígame usted, ¿es la taza? ¿Sí o no? Si usted me dice que no, me regreso y le pido un favor. La próxima vez que usted vaya a buscar a un culpable, cerciórese que lo que usted está buscando es lo que es. Porque si no, se hace más grande en los problemas y los chismes. Ahora, si es esta la taza, quiero decirle que así apareció esta taza. No sé cómo llegó allá, pero yo no la llevé ni la gente con la que estoy. Pero aquí está la taza. Al final la persona me dijo, le acepto la taza. No tengo la certeza de que sea la taza, pero le acepto la taza. Voy a decir que esa es la taza. Y se vuelve a soltar a llorar. Y yo le vuelvo a decir, mire, yo solo vine por lo de la taza. No, si usted tiene algún otro detalle, con mucho gusto yo puedo escucharle, pero que yo le resuelva, no puedo. Si usted tiene inconformidad con respecto a su trabajo, a lo que sea que usted es responsable y se están desapareciendo cosas, vaya con su jefe inmediato y él le va a poder resolver. Yo no, pero con mucho gusto, cuando usted quiera, platicamos, le escucho, pero le vuelvo a repetir, yo nada más vine a resolver lo de la taza. Fue un momento muy incómodo para mí, pero esta es la otra cara. A veces tú vas y quieres resolver la situación y la persona se suelta a llorar. O la persona no tiene en claro las palabras que dijo porque nada más las dijo por decir.
porque su situación nada más era comentar, no era resolver un problema. Entonces, estas actitudes que nos pasan a veces como seres humanos, no tenemos que aprender a canalizarlas, porque yo me di cuenta que tal vez en algún momento pude haber reaccionado así, pero como ahora ya estamos trabajando y estamos caminando en una dirección distinta, pues ahora ya podemos sentarnos en la banca, como dicen algunos, y poder observar el comportamiento humano. Y tú dices, chispas, no era por ahí. Qué bueno que ahora ya voy caminando diferente y mejor. Pero pues esta es otra cara que nos pasa a veces a las mujeres, cuando no podemos canalizar nuestra frustración, nuestra ira, por lo general tendemos a victimizarnos. Entonces, era mi comentario. Ok, mi compa, qué excelente aporte. Usted tiene mucha inteligencia emocional. Es muy estoica, podría decirlo. Y aplicó aquí el principio de la dicotomía de control. En todo momento usted supo diferenciar lo que está en su campo de acción, lo que está en sus manos, y pudo canalizar lo que no depende de usted. Sin embargo, supo dar unas palabras de apoyo, tuvo empatía, mucha inteligencia social. Sin embargo, en el primer momento hubo cierto nivel de estrés, cierto nivel de ira, ¿no? Que la movió a actuar, que la movió a preguntar. Y ciertamente tenemos que reconocer cuál es nuestro entorno, en qué contexto estamos, y actuar de manera justa, de manera moderada, de manera templada, pero con valentía y siendo justos para los demás. Mi compa, felicitaciones, usted aplicó la templanza, aplicó la justicia, aplicó la valentía y aplicó la sabiduría práctica. ¿Sí? Muchas gracias por su aporte, mi compa. Saludos. ¿Usted está en Perú? No, mi compa, aquí estamos en México, Chiapas. En México, mi compa. Un saludo a Chiapas. Muchas gracias por su aporte, muy bonito. Gracias por estar aquí. Ok, tenemos más manos levantadas. No sé si viene primero Edison Ortega. Sí, muy buenas noches, mi compa Martín. Y Una primero pregunta Edison. es con respecto, desde el punto de vista del estoicismo, ¿cómo sería no caer en el simpeo, pero tampoco ser indiferente? Ok, mi compa. Sí, justamente estamos buscando el punto de equilibrio. El simpeo es un extremo, es ponerse de tapete, es ponerse de esclavo, es pedestalizar a la otra persona, ¿no? Sin embargo, el otro extremo sería no reconocer a la otra persona, gostearla, eh, anularla, ¿no? No tener empatía con lo que siente y con lo que hace. Entonces, buscar el punto de equilibrio es lo que el estoicismo propone. Ahora, saber relacionarlos, saber encontrar una pareja que sea compatible con nosotros requiere de mucha paciencia, ¿no? Y primero tenemos que trabajar arduamente en nosotros mismos. Hay una frase muy bonita que lo dijo el Temacho en un live que decía, el éxito es la mezcla de oportunidad y preparación. Usted crezca, usted prepárese, busque el autodesarrollo y medite, y cuando estén presente, sepa reconocer cuando haya una oportunidad. ¿Sí? Ese sería mi consejo. No sé, mi compa, si es que respondí bien a su pregunta, pero el simple es un extremo. El otro extremo es anular a la otra persona. Y vamos a buscar el punto medio con templanza, con honestidad, ¿sí? Y sobre todo buscando compatibilidad y siendo pacientes, aprendiendo a estar solos con nosotros mismos. El simple también es una forma de canalizar la soledad, ¿no? Para los hombres este es un tema muy sensible, muy complejo. Pero ¿qué te diría el estoicismo? Aprovecha esa soledad para construirte, ¿no? Relaciónate con personas sanas, haz cursos, haz talleres, entra a clases de baile, entra a clases de defensa personal, practica un arte marcial, conecta con la gente. ¿Sí? Eso sería el punto de equilibrio, mi copa. No sé si respondí bien su pregunta, pero le envío un saludo y
desde mi trinchera, estudiar el estoicismo es lo que yo le recomendaría. Muchas gracias, mi compa. ¿Desde dónde nos saluda? Ecuador. Ah, un saludo para Ecuador, mi compa. Muchas gracias. Ok, sigue el compa Mariano. Buenas noches. Bueno, acá otra vez. Perdón, mi compa Mariano, no lo escucho bien. ¿Puede acercarse un poquito más al micrófono? ¿Ahí se me escucha bien? Ahí se escucha mejor. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, resulta que la cuestión con el tema de la tasa fue una situación bastante hilarante. Con el tema es una situación que no se puede controlar, ¿sí? Una situación que escapaba a su control y desembocó en una ida de emociones con la otra persona que fue como, ok, no es mi asunto, pero está bien, entremos en ese tema. Y es el típico caso de esas situaciones que uno no puede controlar, tiene que dejar en paz, como decía Marco Aurelio. Y por otra parte, el tema del simpeo, si bien es un tema de arrastrarse, arrastrarse por el barro y quedar ensangrentado hasta la médula, y una situación bastante dura de limpiar porque el simpeo es algo que no le permite crecer al hombre como hombre. No sé si me explico bien. Es perseguir a una chica cuyos sentimientos no corresponden al chico que le está dando su atención de una manera muy extrema, por decirlo de alguna manera. Y es lo que decías vos, el tema de los extremos. Le va el tema por las ramas y termina en una situación que causa vergüenza, no solamente para el que está simpiando, sino para los que lo rodean también. Yo lo he vivido varios años atrás y la verdad que en ese momento no me daba cuenta, pero ahora soy más grande, más maduro, lo veo y digo, uy, qué pelotudo que fui. Cuestión de decir, listo, esta situación no la hago nunca más, me la repito. Pero sí, ahora el tema de la tasa fue hilarante. Y creo que se fue. Ok, mi compa Mariano. En el ejemplo de la taza, vemos que fue un detonante de un problema que se venía arrastrando ya hacia atrás en esta comunidad, podríamos decirlo, en este grupo, ¿no? La tasa es un detonante de cosas que no se han trabajado, de emociones que no se han transitado adecuadamente. En el duelo también vemos esto. Quienes están pasando procesos de duelo podrán entender que muchas veces al ir descubriendo, ¿no?, infidelidades, al tener que afrontar situaciones injustas, ¿no?, o tener que cambiar nuestro entorno porque hemos salido de una relación disruptiva, también podemos ver estos detonantes, ¿no? A veces se puede llorar de tanta ira, como decía nuestra compa, ¿no? Se puede explotar de tanta ira. Y le hace daño a nuestro cuerpo, a nuestro corazón. Y como les comentaba, son anclajes emocionales. Aprendimos nosotros a reaccionar de esa manera. Y es casi como un comportamiento adictivo, ¿no? El cuerpo ya está programado para actuar así en distintas situaciones. Vemos que las antiguas generaciones eran mucho más irritables, no sé si igual que nosotros, pero nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, en algunos casos suelen irritarse con mucha facilidad. Y es que en esos tiempos no tenían las facilidades ni los conocimientos que tenemos nosotros ahora, así que hay que aprovecharlos. Y miren, estamos leyendo a alguien que vivió hace unos 2000 años aproximadamente, y sus pensamientos, sus escritos siguen siendo válidos para el día de hoy. Por eso que yo defiendo mucho a los clásicos. Leer, leer es importantísimo
conocer la historia, ¿no? De dónde venimos y incluso cómo proyectamos nuestra naturaleza humana en lo que creemos, ¿no? Incluso en los dioses, vemos que tienen arrebatos de furia, ¿no? Ni siquiera los dioses pueden controlar estos arrebatos de enojo y reaccionan a veces de forma desmedida, ¿no? Es parte de la naturaleza humana y podemos controlarla, podemos usarla a nuestro favor. Es lo que aboga el estoicismo. Ok, teníamos otra mano levantada. Miguel Ángel, me parece. ¿No? Bueno. Ok, Miguel Ángel. Ok, no importa que haya ruido, lo escuchamos. Ok, mi compa Miguel Ángel, bienvenido. ¿Me escucho? Sí, mi compa, hola, ¿de dónde nos saluda? ¿Qué tal? México. Ok, mi compa, acérquese un poquito el micrófono. Muchas gracias por participar. ¿Se escucha aquí? Lo escucho un poquito lejano, pero esperemos que se pueda escuchar y entender el mensaje. ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto, lo escuchamos ahí. Ok, mi compa Miguel Ángel, si usted gusta, puede dejar su comentario, su pregunta, su observación en escrito y de igual manera lo atendemos, lo vamos trabajando. El estoicismo es una filosofía que busca la practicidad. ¿Sí? Como decimos en Ecuador, esto ya está muy hablado, tenemos que ir a la acción. ¿Cómo controlamos la ira? Primero, yo recomendaría practicar la reflexión. Reflexionar acerca de cómo hemos respondido o cómo estamos respondiendo ante ciertos estímulos que nos da la vida diaria, cómo respondemos a los problemas que surgen en el quehacer diario, en la familia, en el trabajo, en la vida pública. ¿Qué estímulos estamos recibiendo del ambiente y por qué estamos accionando o respondiendo de esa forma que desde el estoicismo es desmedida? ¿Sí? Eso es reflexionar, practicar la reflexión. Séneca, en su tratado sobre la ira, habla mucho sobre el poder de la pausa. ¿Sí? Esto es programarnos de cierta manera y esperar unos segundos antes de actuar. La ira es sumamente irracional. Es lo contrario a, a la razón, al pensamiento, ¿no? Es una ausencia de significado. Cuando las palabras no alcanzan es donde comienza la violencia, la agresión o la ira. Ahora, nosotros programarnos en situaciones estresantes, en detonantes, pensar primero qué está pasando, qué consecuencias va a haber, qué está pasando en la otra persona o en qué desencadena la ira, es un ejercicio que se puede practicar a diario y ante cada situación estresante. Cambia tus perspectivas, ¿no?
Muchas veces tenemos perspectivas erróneas o poco empáticas de los demás. El estoicismo se centra en practicar la dicotomía del control, ¿sí? Entender qué está en nuestro campo de acción y qué no. En nuestro campo de acción está ser moderados, está ser justos, está ser valientes. Y este cambio de perspectiva acerca de la naturaleza humana, acerca de la ira, es una invitación que hace el estoicismo para manejar la agresividad y los arranques de violencia. Practica el agradecimiento, ¿sí? Es una suerte, es una bendición, es un éxito estar vivos, vivir en este tiempo, conectar con las otras personas, ¿no? ¿Para qué venimos al mundo? A darle algo bueno, a dejar un granito de arena, al agradecer que estamos con vida, que estamos conscientes, que estamos en este momento. Que recordemos que en algún momento vamos a morir, tenemos un tiempo de caducidad, vamos a envejecer, vamos a enfrentar enfermedades. Es parte de la naturaleza misma, ¿no? En su belleza y en su crueldad, ¿no? Vamos a agradecer este tiempo en el que estamos, las personas con las que estamos conectados. Utiliza afirmaciones estoicas. Este es un ejercicio que vimos en el anterior taller. Aprenderse ciertas máximas estoicas, ciertas frases estoicas, llevarlas anotadas. Yo, por ejemplo, las tengo en mis cadenitas del Temach. Tengo dos frases que me han servido mucho. Aprenderlas, llevarlas en un diario, en un cuadernito, llevar en un libro. Aprender las máximas de los estoicos es importante y nos ayuda a tener presente esta reflexión, sobre todo ante la complejidad del mundo, ante los detonantes que nos da la sociedad. Visualiza el futuro, obviamente de manera moderada, ¿no? La idea es que estemos en presente, pero vamos a visualizar cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a responder ante situaciones estresantes. Esto nos va a ayudar a combatir la irracionalidad, a entrar en razón, a prepararnos o a entrenarnos, a ser una mejor versión de nosotros mismos. Ahora, esta diapositiva y las demás se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp que creé esta semana acerca de estoicismo. Para quienes quieran descargarlas, únanse a la comunidad. La idea es que la puedan utilizar, que las puedan aprender. Este conocimiento es universal y aquí aprendemos en una relación horizontal. Yo no soy ningún iluminado, ningún maestro. Estamos al mismo nivel y nos estamos construyendo, estamos aprendiendo poco a poco. Ahora, todo esto se va a poner a prueba en la vida diaria, ¿sí? Recuerden estos ejercicios, recuerden lo que hemos hablado, para que cuando la situación detonante aparezca, puedan actuar con virtud, puedan actuar moderadamente, puedan actuar justamente, y siendo valientes también, siendo asertivos, ¿no? Y utilizando esta sabiduría que nos han dejado los estoicos, poderla aplicar y ser justos, ¿no? Con los demás y con nosotros mismos. Una máxima que nos trae Séneca. Las máximas son las frases, ¿no? Los aforismos, las frases. Nos dice, la verdadera grandeza consiste en conquistar tus propias pasiones y emociones, incluyendo la ira. Este es un gran momento en el tratado sobre la ira de Séneca. Marco Aurelio también la practicaba. Es verdaderamente grande quien ha aprendido a domar su animal interior, quien ha aprendido a domar sus ataques de ira. Es la conclusión a la que llega Séneca en el tratado sobre la ira. Es muy recomendado. Si es que alguien, a ver, voy a revisar el chat. Si es que alguien tiene una pregunta, una observación. Ok, mi compa Ale, perdonar, agradecer, soltar, trabajar. No existe la perfección, ¿no? Es un proceso de excelencia, ¿no?
de respeto entre nosotros mismos. Ok, desahogarse, mi compa Miguel Ángel, desahogarse es importante, llevar un diario estoico es importante. En, en el manual estoico de Massimo Piglucci hay varios ejercicios para trabajar la ira, de igual manera se trabaja con máximas y es un proceso. Tenemos que también entender que no vamos a aprender a controlarlo de hoy a mañana, pero en cada situación, en cada detonante, veamos una oportunidad para mostrar la mejor versión de nosotros mismos. Una versión equilibrada, moderada, una versión justa, que aporte al entorno, que aporte a los demás. Ok, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí? Alejandra, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Martín, por dar estos temas tan, pues que la vemos con otra, nos da la oportunidad de ver las cosas con otra perspectiva. Fíjate que yo en lo personal, en lo largo de mi vida he tenido que usar, por decirlo así, la violencia para defenderme. Yo tengo un hermano mayor y él era muy abusivo con nosotros, nos lleva 6 años, a mí me lleva 6 años. Entonces yo tuve que aprender a defenderme de él y pues fue a golpes, a violencia real. Entonces yo vivo en un lugar donde es bastante, pues no bastante, pero sí es peligroso. Me han asaltado varias veces, han querido secuestrarme y he tenido que usar la violencia. La verdad es que siento que mi instinto de supervivencia también es alto, es fuerte. Sin en cambio, como dices, es bueno saber canalizarlo. Eso me ha ayudado a mí también a no ser miedosa, a quitarme esa, como mujeres muchas veces es muy difícil que te puedas enfrentar a situaciones, ¿no? O incluso me refiero a situaciones en cuestión de violencia, que es por lo que casi siempre y en lo que detona la ira. Y era una persona, como mencionaban hace un rato, que en la adolescencia es cuando más se detonan estas situaciones. Yo era una persona muy reactiva y sin en cambio he aprendido a canalizar en otras cosas. Yo he tenido que aprender sola por las situaciones, por cosas que he vivido y la verdad es que sí es muy difícil, incluso ahora que ya casi nunca exploto en violencia, me cuesta bastante. Me ha costado canalizar esa parte, ¿no? Soy una persona de carácter fuerte y aparte explosiva, ¿no? Entonces, es más que nada para agradecer y pues reafirmar que si tú no controlas tu emoción, si tú no la aceptas, si tú no la procesas, es mucho más difícil para ti, como enfrentar, superar las situaciones que la vida te va presentando. Suena muy fácil, pero no lo es. Es muy difícil en una persona, pues yo pongo mi ejemplo, ¿no? Porque soy yo quien lo vive. Y muchas veces ni siquiera es necesario llegar a la violencia. Hay una parte que escuché en algún momento que dicen que las personas neuróticas dañan más que un alcohólico, que un drogadicto, ¿no? Que porque ellos por lo menos tienen la disculpa, por decirlo así, de que por la sustancia están reaccionando de esa forma, pero no. Un neurótico es una persona que daña con sus palabras, daña con sus acciones en el momento en el que explota,
porque no sabe canalizar, no sabe frenar esa parte de la ira. Y sí, o sea, imagínate, yo llegaba al punto en que reaccionaba y mi mente hacía que yo viera todo oscuro. Y llegaba en el momento de la violencia que no recordaba a ciencia cierta lo que había pasado en el momento de mi crisis, por decirlo así. Les digo, yo ya tengo 35 años, no ha sido fácil, ha sido muy, muy pesado para mí controlar esa situación, pero sí, es parte de, creo que igual con la edad vas madurando, vas también bajando ciertas hormonas, como dicen, pero sí, gracias compita, y de verdad, muchísimo aporte en tus talleres. Hasta aquí mi Muchas, reporte, como decimos las omegas. muchas gracias, Alejandra. Qué gusto escuchar y es que sí, has expuesto situaciones que ameritan reflexionar mucho y espero que a lo largo de estos talleres se puedan tratar. Muchas gracias por tu aporte. Latinoamérica es un contexto sumamente complejo, ¿no? Acá en Ecuador nos llegan las noticias de la violencia que hay en México, ¿no? Y es sumamente interesante ver cómo esa violencia tal vez está arraigada desde hace muchos años atrás. Sin embargo, la sociedad no nos da las herramientas para trabajarlas. Hay un gran vacío en el sistema educativo, en cómo te prepara la familia. Nunca se habla de estos temas. En buena hora tenemos esta comunidad, estos talleres, y estamos aprendiendo para nosotros también lograr enseñar a las futuras generaciones. Si tenemos hijos, enseñarles a canalizar su ira, a enseñarles a no darle la importancia que ciertas situaciones no la merecen, a aprender a controlarse, ¿no? El alboroto hormonal que existe en la adolescencia, aprender a canalizarlo, aprender a entender y tener empatía. Si trabajamos nosotros, ayudamos también a las nuevas generaciones. Si sanamos, si nos sanamos y crecemos, rompemos el karma que existe en el árbol generacional. Y si profundizamos, investigamos qué ha pasado con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestras madres, reflexionamos y cambiamos, rompemos esos comportamientos tóxicos o negativos que tal vez los aprendimos de ellos y tal vez ellos lo aprendieron también. Y la sociedad, en lugar de enseñarnos, nos detona estos arranques de ira, nos llena de situaciones estresantes. En buena hora estamos conectados aquí, tenemos esta comunidad, muy agradecido con todos. Muchas gracias por sus aportes, muchas gracias mi compa Alejandro. Tenemos alzada la mano de Lara Alejandra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Martín, antes que nada, muchas gracias por tu taller. La verdad es que me ha servido mucho. Este, y mi detalle va a que en mi caso yo me muevo en ambientes al igual que Ale, en los que tienes que sacar ahora sí que la gata salvaje, ¿no? Porque yo tengo en compañía con otras 2 personas un albergue de perritos. Y la verdad es que a veces a mí se me complica muchísimo, muchísimo, muchísimo no estallar en ira cuando veo los maltratos, que ya nos hablan, oye, golpearon a un perro, lo machetearon, o sea, y ver que las autoridades no hacen nada, porque la verdad es que muchas veces he dicho, tranquilízate, respira, ve la situación desde otro punto, pero simplemente el ambiente no coopera, entonces, pues yo he llegado a tener como que ahora sí que explotes de ira, pero
atómicos, o sea, una vez golpeé con una cruceta de un vehículo a un fulano que no nos quería dar un perro, o sea, han sido así como, entonces digo, a veces uno trata, porque de verdad lo he tratado muchas veces de controlar esas reacciones, pero a veces sí digo, simplemente el ambiente no coopera. Porque pues a veces incluso que hemos tenido que ir a pelear con las autoridades para que nos apoyen, para que nos ayuden con alguna patrulla, con elementos, para poder ir a algún rescate y pues no, o sea, simplemente es así como que ahí vienen las locas de los perros. Entonces sí es como, sí se pone como muy complicado, no sé, si tengas alguna recomendación, porque la verdad es que sí me he llegado a meter en problemas un poco serios por eso. Y gracias, muchas gracias por este taller. Muchas gracias, Lara. Alejandra, perdón, sí, la labor que tú haces es compleja y a veces sientes que remas contra la marea, ¿no? Pero a la vez es muy noble y podemos aprender incluso de los animales, su nobleza, ¿no? Eh, el contexto en el que vivimos es sumamente complejo y a veces requiere de ciertos niveles de ira, de ciertos niveles de agresividad para que el Estado nos escuche, ¿no? Hay que presionar a veces a las entidades de justicia, hay que presionar a veces a las personas para que actúen, para que logren un cometido. Ahora, es muy complejo, pero si es que tú meditas, si es que tú reflexionas, vas a aprender a no llegar a estos extremos, ¿no? Por ejemplo, golpear un auto o hacer daño a la propiedad de otra persona, porque va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias para ti y para el albergue de perritos que tienes. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Buscar la asertividad, ¿no? Igual con valentía, saber exponer nuestros puntos de vista, saber defender nuestros puntos de vista, la labor que hacemos y ver esas situaciones que son sumamente complejas como una oportunidad. Encontrar la oportunidad en cada situación, a pesar de la complejidad que tenga. Y, y también aprender de la nobleza de los animales, ¿no? Por ejemplo, tú que estás muy familiarizada, ¿cuándo ves que los perros se vuelven agresivos, que los perros tienen ataques de ira, ¿no? Cuando tienen que defenderse, ¿no? O hay algunos que están como, o sea, deschavetados, por así decirlo, porque la calle, el contexto del que salen los volvieron hostiles y tal vez recibían maltrato de pequeños, abandono. Entonces, aprender mucho de los animalitos, de nuestras mascotas, también está ahí. No sé si respondí tu pregunta con claridad, pero es un proceso y va de a poco. Y mira cada situación estresante como una oportunidad de mostrar una mejor versión de ti mismo. Trabajar también lo que es plan de vida y propósito de vida, encontrar soluciones, encontrar eh, distintas formas de canalizar esos problemas, ¿no? No repetir los patrones y buscar más bien otras formas de solucionar esos problemas, ¿no? Conectando con otras personas, buscando otros patrocinios, moviéndonos en redes, mostrando mensajes de reflexión, ¿no? Mostrando la realidad y la importancia de tener control sobre los animales en la calle, presionando al Estado justamente, a las entidades del gobierno, de una forma asertiva, ¿sí? Eh, Saber negociar también, practicar las habilidades de negociación va a ser importante en tu labor y trabajar arduamente y programarte a futuro, ¿no? Sabemos que vas a vivir situaciones súper estresantes, tal vez mañana o el día lunes. Visualízate y mira cómo vas a actuar y cómo vas a encontrar, incluso en esa situación tan disruptiva, algo bueno, una oportunidad para mostrar tu integridad, para mostrar tu templanza y tu propósito, ¿no? Que tener claro cuál es tu meta, vamos a llegar.
Y si no hay, y si hay una situación que no funciona, buscar algo distinto, buscar otros caminos para lograr el propósito, el cometido que es cuidar a estos animales y aprender de ellos. Los animales, la naturaleza en sí está llena de enseñanzas. No sé si respondí a fondo a mi compa Alejandra, pero igual en los talleres que vamos a seguir dando, vamos a seguir profundizando, trabajando el tema del estoicismo. Muchas gracias por tu aporte y te felicito Gracias, también por la compa. labor que haces. Muchas gracias. Sí, sí, sí ayudó con mi pregunta. Y de verdad, muchas gracias. Ay, adopten, por favor. Como dato, adopten perritos o gatitos, no compren. Gracias, Exacto. compa. Muchas gracias. Justamente se ha promovido, ¿no? La cuestión de la adopción y al menos aquí en Ecuador sí se ve mucho. Personas prefieren adoptar un perrito que a buscar una raza específica. Incluso vemos perritos ya entrados en edad, ¿no? Que se vuelven una compañía increíble. Son muchas lecciones y es una forma de conectar con la naturaleza. El estoicismo está sumamente ligado a la naturaleza y es una forma de conectar con ella, ¿no? Cuidar y a la vez recibir esa compañía de los animalitos. Muchas gracias, mi compa Lara. Trabajar propósitos de vida es importante y buscar conexiones, buscar otros caminos. Si algo no está funcionando, no insistir ahí, sino buscar otros caminos. Compa Mariano. Sí, yo acá otra vez. Perdón, estoy un Muchas poco gracias. molesto. Me encantan sus aportes. Lo escuchamos. En el tema del no ira, el tema de que uno se prepara de la violencia recibida, hay una frase que dije la semana pasada, que creo que iba así: si vis paz en paralelo, si no quiere paz, que se prepare para la guerra. El tema de es preferible ser un guerrero en un jardín que ser un jardinero en un campo de batalla. Es el tema de siempre estar en conflicto, pero una vez que el conflicto ya se sabe, es necesario seguir estando preparado para el conflicto. Y en mi opinión, yo diría que sí. ¿Por qué? Porque los conflictos siempre pueden aparecer y uno no tiene que perder la práctica para enfrentar esos conflictos. Entonces, cuando la ira deja de ser un estorbo para convertirse en una herramienta para enfrentar esa adversidad, y ya me la han presentado. Las chicas que han venido, que han charlado, son el ejemplo perfecto de cómo enfrentar una situación agravante y adversa para salir aireadas, pese a que muchas veces no saben las cosas que uno quiere, porque decía Lara, decía sobre el tema de esta gente que trata mal a los perros, a los perritos, y ella sale a defenderlos con capa y espada, de alguna manera, y termina mal frente a las autoridades y siempre le dicen la loca de los perros. Para mí es una actividad encomiable y realmente noble lo que ella hace. Y sin embargo, son temas que ya escapan al tema de lo que uno puede controlar. Y aún así es como luchar contra una corriente, como decimos acá en Argentina, de remarla en dulce de leche, o remarla en cemento, es imposible. Y aún así es una guerra constante lo que uno hace. Sinceramente, diría que una batalla perdida, pero una batalla que se sigue dando y peleando por una esperanza de que en algún momento la situación cambie. Entonces, por ahí el tema para gobernar la ira es el tema de mantener la esperanza en lo que uno cree. ¿Sí? Uno debe recordar lo que uno cree y debe recordar los momentos más tranquilos o apacibles que uno ha tenido. Entonces, es como que uno puede llegar a controlar la ira.
en ese sentido. No medio hilarante, pero sí. Muy bien, mi compa Mariano. Efectivamente, desde cierta perspectiva podríamos ver que la vida es una lucha constante. Y incluso combatir la ira implica cierto grado de, no de violencia, pero sí de acciones que la limiten, que la controlen, ¿no? Que la moderen. Salimos como humanidad, salimos recientemente de una batalla importante, que fue la del COVID, ¿no? Tuvimos que luchar contra ese virus. Tuvimos que contrarrestarlo, buscar una forma de anularlo, de protegernos contra el virus. Entonces llegaron las vacunas. Igual en el tema de la vacuna hay cierto grado, no sé si llamarlo de agresividad, ¿no? Pero entra la aguja en nuestro cuerpo, cierta parte del virus está comprimida en esta vacuna, ¿no? Este antídoto contra el COVID. Y en sí vemos, la lucha es constante, la vida es una lucha constante. Nuestro cuerpo humano está cada día renovándose, luchando contra agentes externos, agentes patógenos. Por algo tenemos un sistema de defensa que nos ayuda a combatir las agresiones que hay en el ambiente, en el medio natural. La vida es una lucha constante, pero qué mejor que luchar contra nosotros mismos, contra lo irracional que hay en nosotros. Y esa forma de luchar, esa forma de combatir, esa forma de ser agresivos contra lo que es disruptivo en nosotros, es una forma de canalizar la ira, ¿sí? Derrotar a la mala versión que hay en nosotros, ¿no? Trabajar en nuestros anclajes emocionales es una forma de pelear, es una forma de luchar. Y es la vida misma, ¿no? Como lo decía en la vacuna del COVID, está comprimida cierta parte del virus. Vamos a aprovechar estas situaciones disruptivas, estas complejidades a nuestro favor. Es la invitación que hace el estoicismo, con práctica constante, con reflexión, conectando con las personas, dejando un granito de arena en el mundo y como vimos en varios ejemplos de las compas, de los compas, ver las situaciones disruptivas como una oportunidad para practicar la virtud, para practicar la templanza, ser justos, ser valientes y actuar de manera sabia. Muchas gracias, mis compas. Con eso vamos terminando el taller de hoy. Si es que hay preguntas, comentarios, bienvenidos. También hacerles la invitación al siguiente taller. Vamos a hablar sobre propósito de vida y plan de vida. El estoicismo nos invita también a tener un motivo por el cual vivir y ver las situaciones adversas como una oportunidad. Voy a preparar este taller para enseñarles a definir un propósito de vida, enseñarles a localizar en qué somos buenos, qué amamos hacer, eh, en qué podemos nosotros generar recursos incluso, viendo qué le hace falta a la sociedad, viendo qué necesita nuestra comunidad. ¿Sí? Vamos a descubrir o a reconocer nuestras pasiones, a reconocer nuestras vocaciones, a definir una misión de vida, a encontrar posibles profesiones o posibles trabajos o labores que vayan alineados a quienes somos. Vamos a trabajar eso, una cordial invitación para el siguiente taller, se va a hacer de la misma manera, a las 9 horas de la Ciudad de México. Hay que tener en cuenta los cambios horarios, perdón, a las 20 horas, 8 horas de Ciudad de México, acá son las 9. Y muchas gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias a las personas que hacen posible esto, a las compas Omegas, a todos los compas que me han ayudado a llevar este taller. Como lo comentaba antes, esto es una relación horizontal, aprendemos a la par y yo también de sus experiencias, de sus problemas, he aprendido también y me programo, ¿no? Para el día de mañana o el día lunes
aprender a aplicar todo lo que hemos hablado hoy, porque la única forma de que esto se haga valioso es que lo apliquemos. Y a través del ejemplo, otras personas lo van a aprender. Y siendo asertivos, comunicándonos, vamos también a dar un granito de arena, un valor a la sociedad. Finalmente, la conclusión que hace el estoicismo. Tenemos manos levantadas. Vi una mano levantada por ahí. Si hay alguien que quiera aportar o dar su experiencia o exponer algún problema, dar algún comentario, muchas gracias. Muchas gracias a los compas indomables, a las omegas, a los compas de hierro, a todas las personas que se acercan a esta comunidad. En el grupo de WhatsApp he tratado de que se maneje todo acerca del estoicismo, ¿no? Porque tenemos varios grupos para todos los temas. También pido una disculpa si es que he sido tajante en el tema del estoicismo, pero quiero que se centre en esa área. Tenemos las otras comunidades para trabajar los otros temas y invitarlos a que expongan sus preguntas, sus puntos de vista, sus reflexiones para enriquecer esta comunidad. Si hay alguien que quiera tener la palabra, totalmente bienvenido. Ya no hay manos levantadas. Chicos, les dejé en el chat el link a la biblioteca de la comunidad. Ahí hay una carpeta de este curso en donde estoy subiendo los libros que me da Martín o los que mencionan durante la sesión para que los puedan descargar, para no spamear al grupo. Y el canal de YouTube donde subimos las grabaciones. Ahí pueden ver las otras sesiones por si quieren ponerse al corriente. Gracias a todos por venir. Muchas gracias, mi compa. Muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de su agrado. La idea es ir mejorando estos talleres cada vez. Esta es la 5ª sesión. Apenas vamos empezando y espero que tengamos muchas más. Muchas gracias a todos quienes hacen posible esto. De verdad. Muchas gracias. Y invitados a la comunidad en WhatsApp, en Telegram. Pueden unirse. Vamos a subir mucho contenido. Vamos a platicar. Vamos a debatir. Totalmente bienvenidos y disculpen por los ruidos de fondo en una calle transitada. Entonces, un abrazo a todos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. ¿Puedes, por favor, enviarnos el link del grupo de WhatsApp? Claro que sí. Gracias. Un segundo. Aquí lo tengo. Buenas noches, Martín. Buenas noches a las omegas. Muchas gracias por todo. Que descansen. Muchas gracias, mi compas. Muchas gracias, compas argentinos que se quedaron hasta el final y seguramente ya es más de medianoche por allá. De verdad, los aprecio. Amo su cultura, amo la música que ha salido de Argentina y un valioso aporte para Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Es espectacular ver gente de todos los países conectados. Nos enriquece mucho esta comunidad. Muy agradecido con todos. En un momento voy a pasar el libro que trabajamos hoy, Adora. Seguramente quedaron muchos temas pendientes. Espero que en las comunidades, en los próximos talleres, podamos ir resolviendo o abarcando los temas. En el ser humano no hay conclusiones definitivas. Estamos en constante prueba. Pero finalmente la lucha es interna, es contra nosotros mismos. Vamos a ser agresivos contra la versión disruptiva que hay en nosotros, la versión mala. Vamos a sacrificarnos para volver a renacer, que es una forma de violencia también, pero canalizada hacia algo positivo. El mundo está lleno de violencia y de agresividad. Entendamos también el contexto en el que estamos y no propaguemos la violencia, ¿no? Al contrario, trabajemos con las nuevas generaciones, con nuestros hijos, para evitar que pasen las situaciones, al menos en las mujeres también, que no aguanten violencia, ¿no? Y en los hombres también. Nadie debe aguantar violencia, nadie debe aguantar